Y aquí estoy otra vez ampliando lo que dije en un podcast y lo vamos a hacer en las semanas siguientes, porque a veces me hacen preguntas que respondo un poco con lo que tengo a mano, sin acordarme de todo bien. Luego la gente me reclama, ay, ¿por qué no te informaste? Pues no sabía yo que me iban a preguntar esto. Y el otro día, precisamente hablando tanto de alcoholismo como de postureo, alguien hablaba de Charles Bukowski y yo comenté lo siguiente. Creo que a Charles Bukowski sí le funciona la mezcla de alcohol y literatura. Eso decía. Yo tengo. Ustedes quieren que yo tenga problemas, ¿verdad? O sea, no odian lo suficiente al Nocturno, al Mauricio. Entonces hay que lograr que lo odien más. Bueno, pues él era Bukowski cuando yo era muy jovencito. Poetas malditos, te gustaban mucho los poetas malditos. Ibas y leías a Gambó. ¡Oh, Gambó! ¿Cómo se llamaba el otro? El que promovió a Poe. Madre mía. Te estoy viendo la cara, pero yo me olvido de los nombres, ya lo saben. Bueno, el caso es que leí sobre la vida de Bukowski. Y yo estoy convencido que era un poser. Pero un poser de nivel máster. Le estuvo viendo la cara a toda la burguesía culpabilizada estadounidense con ánimos, con ínfulas intelectualoides. Y creo que lo hizo de una manera brillante, pero el tío era un cara dura. No creo en la sinceridad de la mitad de lo que escribió. Lo siento. Me van a matar por esto, de verdad. Bien, aparte de esto, ¿por qué digo esto de Bukowski? Mira, Bukowski fue un hombre que vivió en la pobreza y trabajando como obrero, en la pobreza relativa, trabajando como obrero, fundamentalmente como trabajador de correos en los Estados Unidos, que debe tener una enorme presión psicológica que yo no comprendo, porque luego hace unos años eran los empleados de correos los que entraban a su oficina a dispararles a sus compañeritos, ¿no? Lo cual era terrible. Entonces parecía que ser empleado de correos comportaba un problema psicológico enorme. Pero Bukowski empezó a escribir y empezó a tener éxito. No es el primero que es pobre y tiene éxito, y entonces ya no es pobre, ¿no? Eh, Stephen King, por ejemplo, era un hombre de una pobreza extrema, vivía en unas condiciones muy limitadas en su pequeña casa de Bangor, Maine. Cuando recibió, lo cuenta él, una llamada telefónica que le dijo que acaban de comprar esta novela por $100,000. Es el que se fue contra la pared y se fue cayendo al suelo, diciendo: mi vida ha cambiado radicalmente. A Bukowski esto le pasa alrededor de los 40 años, cuando empieza a vender sus libros, sus novelas y sus poemas. Me perdonarán lo de entrecomillado de los poemas, voy a explicar por qué. Y empieza a escribir en periódicos underground, pero periódicos underground que pagan muy bien. Era cuando ser underground era muy de pose, ¿sí? Era como lo que hacía, no voy a dar nombres, como que hacían muchos que se iban a fingirse los bohemios y los intelectuales pobres, cuando en realidad tenían la vida resuelta. Y estamos hablando de los años 60, 70, 50 incluso. Y entonces Bukowski se convirtió en una especie del héroe de los poetas malditos, porque hablaba de borracheras y de pobreza y de gente que vivía en trailers y esto y el otro. Me, me pareció siempre que había demasiado de lloriqueo. Allí, fíjate, el otro día que hablaba yo de Byung-Chul Han y de su lloriqueo sobre el mundo que nos dan. Ay, la hiperproductividad. Recordaba yo un poema de los años, no un poema, una cita de los años 50 de Bukowski, que decía: de 9 a 5 es lo más horrible que ha desarrollado la humanidad. Levantarte a las 6 de la mañana con un reloj alarma, ducharte, cagar, mear, desayunar como puedes para tomar un transporte durante 1 hora para ir a hacer durante 8 horas algo que no quieres hacer y luego regresar a tu casa hecho mierda. Y decía: a ver, mira, yo conozco campesinos mexicanos que se levantan a las 5, se suben a un burro, desayunan peor que tú, se suben a un burro y viajan 2 horas en el burro. Bueno, pues esto pasaba por lo menos en los años 70, que es la misma época de Bukowski, ¿eh? Yo lo viví en los años 70. Y se iban 2 horas en burro porque la parcela ejidal que les había tocado estaba a 2 horas en burro de su casa, de su pueblo. Entonces hasta allá iban. Entonces trabajaban desde las 7 de la mañana, 7:30 de la mañana, hasta las 7 de la tarde, ya cuando el sol empezaba
a pestañear, ya quería dormirse, se subía en el burro y regresaba en 2 horas. Sí, pobrecito Charles Bukowski, imagínate qué sufrimiento, qué horror. Ay, es de 9 a 5. Y es ese lloriqueo, es el mismo lloriqueo de Byung-Chul Han. Y evidentemente para cierto público tiene mucho éxito. Pero para mí no. Para mí no. Yo creo que las angustias clasemedieras son productos de una desinformación y de una insensibilización tremenda respecto a los reales problemas de la humanidad, ¿no? Eh, Nadie la había tenido tan tranquila como un oficinista a lo largo de la historia. Que se aburre el oficinista, hombre, pues que haga que haga otra cosa, que aprenda otra cosa, que estudie otra cosa, o que aprenda a resolver ecuaciones cuadráticas en la cabeza mientras está haciendo su trabajo. Pero de que sea aburrido, de que no sea lo más bonito del mundo, que ningún trabajo es lo más bonito del mundo, a convertirlo en lo peor que ha ocurrido a lo largo de la humanidad, que mira, es postura. En el caso de Bukowski, después de los 40 años, cuando empieza a ganar dinero a manos llenas, es postureo. No se peinaba, no, seguía fumando, seguía bebiendo. Pero muy bien, no era el único. Hay muchos que se siguieron destruyendo, lo hablábamos con el tema del alcoholismo, ¿no? Entonces, no me impresiona que se mató bebiendo. Idiota, ¿cómo? Nos quitaste quizás tus otros poemas. Hablo de sus poemas entre comillas, porque la mayoría son eh, trozos de prosa cortados como si fueran versos sin serlo. Tiene algunos poemas decentes, no lo voy a negar. Tiene algunos poemas buenos, Bukowski, pero muchos de sus poemas son trozos de prosa que luego le metió enter o el equivalente. Lo escribía en 20 sitios, acabó valiendo tenía más de 4 millones de dólares cuando se murió y seguía siendo, yo soy el poeta maldito, soy pobre y estoy entre los más desprotegidos de la humanidad. Pues no. Entonces, esa es la razón por la que siempre he sentido que Bukowski, aunque haya mucho de originalidad quizás en sus primeros años, lo que hay después es un postureo. Tengo una imagen que vende y esa imagen la voy a seguir manteniendo mientras me lleno de dinero y lloro por lo pobre que soy. Y mientras vivo como se me da la gana y lloro por todo aquello de lo que carezco. Yo creo que eso no es, no es honesto, pues.